las asistentes virtuales y su acción en Internet. Asistentes virtuales. La evolución de la interacción con Internet. Los asistentes virtuales han revolucionado la forma en que interactuamos con Internet, transformando nuestra vida cotidiana y el mundo empresarial. Estos programas inteligentes, basados en la inteligencia artificial, IA, nos permiten realizar tareas y obtener información a través de comandos de voz o texto, simplificando la interacción con la tecnología. La evolución de los asistentes virtuales. Los asistentes virtuales han evolucionado significativamente desde sus inicios, pasando de comandos simples y respuestas preprogramadas a sistemas capaces de comprender y responder a preguntas complejas, aprender de las interacciones y adaptarse a las preferencias del usuario. Siri, el asistente virtual de Apple, fue pionero en el campo, lanzado en 2011. Desde entonces, otros asistentes como Google Assistant, Alexa de Amazon y Cortana de Microsoft han surgido, cada uno con sus propias características y ecosistemas. Acciones de los asistentes virtuales en Internet. Los asistentes virtuales realizan una amplia gama de acciones en Internet, incluyendo búsquedas de información. Pueden responder a preguntas complejas, buscar información en línea, consultar el clima, el tráfico, las noticias y más. Control de dispositivos. Pueden encender y apagar luces, controlar la temperatura, reproducir música, gestionar el calendario, realizar llamadas y enviar mensajes. Automatización de tareas. Pueden establecer recordatorios, crear listas de compras, programar citas, gestionar el correo electrónico y más. Integración con el Internet de las cosas. IoT pueden controlar dispositivos inteligentes en el hogar, como electrodomésticos, sistemas de seguridad y más. Interacción con aplicaciones y servicios. Pueden acceder a información y realizar acciones en aplicaciones de terceros, como reservar viajes, pedir comida o consultar el saldo bancario. Impacto en el mundo empresarial. Los asistentes virtuales también están transformando el mundo empresarial, mejorando la eficiencia y la productividad. Atención al cliente. Pueden responder a preguntas frecuentes, brindar soporte técnico y gestionar consultas de clientes. Automatización de procesos. Pueden automatizar tareas repetitivas, como la gestión de correos electrónicos, la programación de citas y la generación de informes. Análisis de datos. Pueden analizar grandes conjuntos de datos para identificar tendencias y oportunidades. El futuro de los asistentes virtuales. Los asistentes virtuales continuarán evolucionando, volviéndose más inteligentes y capaces de realizar tareas más complejas. La integración con el IoT, la realidad aumentada y la realidad virtual permitirá experiencias más inmersivas e interactivas. Los asistentes virtuales se están convirtiendo en una parte integral de nuestra vida digital, facilitando la interacción con Internet y mejorando la eficiencia en nuestras tareas diarias. Su impacto en el mundo empresarial también es significativo, impulsando la innovación y la productividad. A medida que la tecnología avanza, podemos esperar ver aún más aplicaciones innovadoras y sorprendentes de los asistentes virtuales en el futuro. ¿Cómo han evolucionado los asistentes virtuales? Los asistentes virtuales han experimentado una evolución significativa desde sus inicios, pasando de simples herramientas a sofisticados sistemas impulsados por inteligencia artificial, de comandos simples a comprensión compleja. En sus inicios, los asistentes virtuales se limitaban a responder a comandos preprogramados y sencillos. Sin embargo, con el avance de la IA, han aprendido a comprender preguntas complejas, procesar información y ofrecer respuestas más precisas y personalizadas. De tareas básicas a gestión integral, inicialmente, los asistentes virtuales se enfocaban en tareas básicas como establecer recordatorios, programar citas o buscar información. Hoy en día, pueden gestionar el hogar inteligente, controlar dispositivos, realizar compras, gestionar el correo electrónico y mucho más. De asistentes a compañeros digitales. Los asistentes virtuales se han convertido en compañeros digitales que aprenden de nuestras interacciones y se adaptan a nuestras preferencias. Pueden anticipar nuestras necesidades, ofrecer sugerencias personalizadas y mejorar la experiencia del usuario. De una sola plataforma a un ecosistema. En sus inicios, cada asistente virtual funcionaba de forma independiente. Actualmente, los asistentes virtuales se integran con diferentes plataformas y servicios, creando un ecosistema de aplicaciones y dispositivos interconectados. De la novedad a la necesidad, los asistentes virtuales han pasado de ser una novedad tecnológica a una herramienta indispensable en nuestra vida diaria. Facilitan la interacción con la tecnología, optimizan el tiempo y mejoran la productividad. En resumen, la evolución de los asistentes virtuales ha sido una transformación constante hacia sistemas más inteligentes, personalizados y eficientes. ¿Qué ejemplos de asistentes virtuales hay? Existen muchos asistentes virtuales disponibles en el mercado,
cada uno con sus propias características y fortalezas. Algunos ejemplos populares incluyen Siri, desarrollado por Apple. Siri es uno de los asistentes virtuales más conocidos. Está integrado en dispositivos iOS, macOS y watchOS, y puede realizar una amplia gama de tareas, desde responder preguntas hasta controlar dispositivos inteligentes. Google Assistant. El asistente virtual de Google está disponible en una variedad de dispositivos, incluyendo teléfonos Android, Google Home y otros dispositivos inteligentes. Es conocido por su capacidad de búsqueda de información y su integración con los servicios de Google. Alexa, desarrollado por Amazon. Alexa es un asistente virtual que se encuentra en dispositivos Echo y otros dispositivos compatibles. Es conocido por su integración con los servicios de Amazon y su capacidad de controlar dispositivos inteligentes del hogar. Cortana, desarrollado por Microsoft. Cortana está disponible en Windows 10 y otros dispositivos. Es conocido por su integración con los servicios de Microsoft y su capacidad de realizar tareas de productividad. Bixby, desarrollado por Samsung. Bixby es un asistente virtual que está integrado en dispositivos Samsung Galaxy. Es conocido por su capacidad de controlar dispositivos inteligentes y su integración con los servicios de Samsung. Databot. Este asistente virtual se destaca por su capacidad de crear presentaciones multimedia con voz, texto e imágenes, además de responder preguntas y realizar tareas como escribir notas o correos electrónicos. Cisco Spark Assistant. Diseñado específicamente para reuniones virtuales, este asistente ofrece herramientas para facilitar la colaboración y la gestión de las mismas. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos asistentes virtuales disponibles en el mercado. La elección del asistente virtual adecuado dependerá de las necesidades y preferencias del usuario. ¿Pueden las asistentes virtuales vivir sin Internet? Los asistentes virtuales, como Siri, Alexa o Google Assistant, no pueden vivir sin Internet. Estos sistemas funcionan en la nube, lo que significa que necesitan una conexión constante a Internet para acceder a la información, procesar comandos y realizar tareas. Acceso a información. Los asistentes virtuales obtienen información de bases de datos online, como Google Search, Wikipedia o bases de datos de música. Sin Internet, no podrían acceder a esta información. Procesamiento de comandos. Los comandos de voz o texto que damos a los asistentes virtuales se envían a servidores en la nube para su procesamiento. Sin Internet, no se podrían procesar estos comandos. Control de dispositivos. Los asistentes virtuales controlan dispositivos inteligentes del hogar, como luces, termostatos y electrodomésticos, a través de conexiones de red. Sin Internet, no podrían controlar estos dispositivos. En resumen, los asistentes virtuales dependen completamente de Internet para funcionar correctamente. Sin conexión a Internet, no podrían acceder a la información, procesar comandos ni realizar tareas. ¿Qué tipo de tareas pueden realizar sin Internet? Aunque los asistentes virtuales son principalmente herramientas digitales que dependen de Internet para funcionar, existen algunas tareas que pueden realizar sin conexión a la red. Tareas offline. Reproducir música o archivos de audio almacenados localmente. Si la música o los archivos de audio están descargados en el dispositivo, el asistente virtual puede reproducirlos sin Internet. Utilizar funciones precargadas. Algunos asistentes virtuales tienen funciones precargadas, como juegos o calculadoras, que se pueden usar sin conexión. Realizar tareas preprogramadas. Si se ha configurado una tarea específica para que se ejecute en un momento determinado, el asistente virtual puede realizarla sin conexión. Utilizar funciones de accesibilidad. Algunas funciones de accesibilidad, como el control por voz o la lectura de texto, pueden funcionar sin Internet. Limitaciones. Es importante recordar que la mayoría de las funciones de los asistentes virtuales, como buscar información, controlar dispositivos inteligentes, hacer llamadas o enviar mensajes, requieren una conexión a Internet. Las tareas que se pueden realizar sin Internet son limitadas y generalmente no son las funciones principales de estos sistemas. Ejemplos. Siri puede reproducir música almacenada en el iPhone sin Internet, pero no puede realizar búsquedas en la web o controlar dispositivos inteligentes. Alexa puede reproducir música almacenada en un dispositivo hecho sin Internet, pero no puede realizar compras en Amazon o controlar luces inteligentes. Google Assistant puede usar la función de calculadora o juegos precargados sin Internet, pero no puede realizar búsquedas en Google o enviar mensajes. En resumen, los asistentes virtuales pueden realizar algunas tareas sin Internet, pero su funcionalidad principal está limitada sin conexión. ¿Y si dicha asistente tiene en su información interna una base de datos, necesita Internet? Si un asistente virtual tiene una base de datos interna,
no necesariamente necesita Internet para funcionar. Depende de la naturaleza de la base de datos y las tareas que el asistente debe realizar. Ejemplos. Asistente para un juego offline. Un asistente virtual que funciona dentro de un juego offline puede tener una base de datos interna con información sobre el juego, personajes, objetos, etc. No necesita Internet para funcionar, ya que toda la información está almacenada localmente. Asistente con información precargada. Un asistente virtual que se enfoca en proporcionar información específica, como un diccionario o una enciclopedia, puede tener una base de datos precargada con información relevante. No necesita Internet para acceder a esa información. Asistente con funciones limitadas. Un asistente virtual con funciones limitadas, como un cronómetro o una calculadora, puede funcionar sin Internet, ya que no requiere acceder a información externa. Limitaciones. Sin embargo, un asistente virtual con una base de datos interna tendrá limitaciones. Información limitada. La información disponible se limitará a la base de datos interna. No podrá acceder a información actualizada o a nuevas fuentes de datos. Actualizaciones limitadas. La base de datos interna no se actualizará automáticamente. Se necesitarían actualizaciones manuales para incorporar nueva información. Funciones limitadas. Las funciones del asistente virtual estarán limitadas a las tareas que se pueden realizar con la información almacenada en la base de datos interna. En resumen, un asistente virtual con una base de datos interna puede funcionar sin Internet, pero sus capacidades serán limitadas en comparación con un asistente virtual que tiene acceso a Internet. ¿Qué tipo de información podría tener esa base de datos interna? La base de datos interna de un asistente virtual offline podría contener una variedad de información, dependiendo de su propósito y funciones. Aquí te presento algunos ejemplos. Información general, diccionario, definiciones de palabras, sinónimos, antónimos, ejemplos de uso. Enciclopedia, información sobre temas específicos, como historia, ciencia, geografía, cultura. Manual de usuario, instrucciones para usar un dispositivo o software específico. Lista de contactos, nombres, números de teléfono, direcciones de correo electrónico. Calendario, citas, eventos, recordatorios. Lista de tareas, tareas pendientes, fechas límite. Información específica para un juego o aplicación. Personajes, nombres, habilidades, historias, relaciones, objetos, descripción, funciones, valores, misiones, objetivos, recompensas, requisitos, niveles, dificultad, reglas, enemigos, reglas del juego, mecánicas, estrategias, opciones. Ejemplos específicos. Asistente virtual para un juego de estrategia. La base de datos podría contener información sobre unidades, edificios, recursos, mapas, estrategias, etc. Asistente virtual para una aplicación de aprendizaje de idiomas. La base de datos podría contener vocabulario, gramática, conjugaciones, ejemplos de frases, ejercicios, etc. Asistente virtual para un programa de entrenamiento físico. La base de datos podría contener rutinas de entrenamiento, ejercicios, información nutricional, etc. Puntos a considerar. Tamaño de la base de datos. El tamaño de la base de datos dependerá de la cantidad de información que se necesita almacenar. Organización de la información. La información debe estar organizada de manera eficiente para que el asistente virtual pueda acceder a ella rápidamente. Actualización de la información. La información debe actualizarse periódicamente para mantener su precisión. En resumen, la base de datos interna de un asistente virtual offline puede contener una amplia gama de información, dependiendo de su propósito y funciones. Es importante considerar el tamaño, la organización y la actualización de la información para garantizar que el asistente virtual sea efectivo. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.